¿Sabías que, en los últimos años, millones de personas han optado por la cremación en lugar del entierro tradicional? Según las estadísticas, en los próximos 10 años, hasta el 70% de la población tomará esta decisión. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Es algo que un cristiano puede considerar sin comprometer su fe? Hoy vamos a explorar este tema profundamente. Descubriremos qué principios bíblicos se aplican a esta práctica, desmentiremos algunos mitos y reflexionaremos sobre cómo esta decisión puede impactar nuestra fe y legado espiritual. Así que quédate hasta el final porque juntos analizaremos cómo este tema, que a veces puede ser difícil de discutir, tiene más conexión con nuestra relación con Dios de lo que imaginas. Y si te interesan más preguntas como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Aquí encontrarás respuestas bíblicas a los temas más relevantes de nuestra vida cotidiana. En la cultura bíblica, el tratamiento de los cuerpos después de la muerte no solo era una práctica cultural, sino una expresión de respeto y honra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 23, versículo 19, Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara. Este acto fue mucho más que una transacción, fue una declaración de fe en las promesas de Dios, ya que ese lugar estaba ubicado en la tierra prometida. Este cuidado por los cuerpos de los difuntos también se refleja en Génesis capítulo 50, versículos 25 al 26, cuando José pidió que sus huesos fueran llevados de Egipto a la tierra prometida, mostrando cómo las tradiciones funerarias estaban profundamente arraigadas en la esperanza espiritual del pueblo de Dios. Jesús mismo fue enterrado de acuerdo con las costumbres judías. En Mateo capítulo 27, versículos 59 al 60, leemos cómo José de Arimatea envolvió su cuerpo en una sábana limpia y lo colocó en una tumba nueva excavada en la roca. Este acto de cuidado y reverencia resalta la importancia de los entierros tradicionales en el contexto bíblico. Sin embargo, también encontramos casos excepcionales en las Escrituras. En 1 de Samuel capítulo 31, versículo 12, los hombres valientes de Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos para evitar que los filisteos los deshonraran. Aunque no era una práctica común, esto muestra que, en circunstancias extremas, el respeto hacia los difuntos podía manifestarse de maneras distintas sin ser condenado por Dios. En el contexto moderno, las tradiciones funerarias han cambiado significativamente. La cremación, que en el pasado era vista con recelo por muchas culturas, se ha convertido en una opción popular. En países como Japón, el 99% de las personas eligen la cremación debido a la falta de espacio en los cementerios. En América Latina y Europa, cada vez más familias optan por esta práctica, motivadas por razones económicas, ecológicas y prácticas. Una de las principales razones es el costo. Un entierro tradicional puede ser una carga financiera para las familias, con gastos que incluyen el ataúd, el embalsamamiento y el espacio en el cementerio. En contraste, la cremación resulta más accesible, aliviando el estrés económico en momentos de duelo. Otro factor importante es el impacto ambiental. En muchos países, los químicos utilizados en el embalsamamiento y los materiales de los ataúdes tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. En respuesta, han surgido alternativas más sostenibles, como la biocremación, que utiliza agua y presión en lugar de fuego para transformar los restos en polvo, reduciendo significativamente la huella ecológica. Para muchos cristianos, la cremación plantea preguntas profundas. ¿Es compatible con la fe? ¿Puede afectar la resurrección? Estas dudas suelen estar motivadas por creencias culturales más que por principios bíblicos. En Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios declara: polvo eres y al polvo volverás, recordándonos que todos los cuerpos, ya sea por entierro o cremación, regresan al polvo. Asimismo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, el apóstol Pablo explica que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados independientemente de su estado físico actual. Aunque la Biblia no aborda específicamente la cremación, lo que verdaderamente importa es la intención del corazón y el respeto por el diseño de Dios. En un mundo donde las costumbres están en constante evolución, los cristianos tienen la oportunidad de tomar decisiones que reflejen su fe y amor por Dios, incluso en las cuestiones relacionadas con la muerte. La cremación plantea preguntas profundas dentro de la fe cristiana, pero estas dudas a menudo tienen más raíz en tradiciones culturales que en principios bíblicos. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, el apóstol Pablo explica la naturaleza gloriosa de la resurrección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este pasaje nos lleva a una reflexión poderosa. La resurrección de los creyentes no depende del estado físico de nuestros cuerpos, sino del poder transformador de Dios. El temor de que la cremación impida la resurrección es un concepto erróneo que no encuentra respaldo en las Escrituras. Si Dios tiene la capacidad de crear al hombre desde el polvo, como se nos recuerda en Génesis capítulo 2, versículo 7, ciertamente puede resucitar a cualquier persona, independientemente de cómo haya regresado al polvo. Esto nos libera de la preocupación de que el método funerario pueda limitar su poder o sus promesas. Otro aspecto importante a considerar es cómo esta decisión puede impactar emocional y espiritualmente a nuestros seres queridos. En tiempos bíblicos, los ritos funerarios eran un medio de honra y recordación. Por ejemplo, el entierro de Jacob en Génesis capítulo 50, versículos 12 al 13, fue un evento significativo que permitió a su familia expresar su amor y respeto. Hoy, las ceremonias funerarias, ya sea para entierro o cremación, siguen siendo un momento crucial para el duelo y la celebración de la vida. Desde una perspectiva práctica, la cremación puede ser vista como una alternativa viable en un mundo donde los recursos son cada vez más limitados. Sin embargo, las Escrituras nos llaman a evaluar nuestras decisiones no solo desde un punto de vista práctico, sino también espiritual. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, se nos exhorta, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este principio nos anima a considerar cómo nuestras decisiones, incluso las relacionadas con la muerte, pueden glorificar a Dios. Además, es esencial recordar que nuestras elecciones funerarias también pueden ser una oportunidad para testificar nuestra fe. En muchas culturas, las ceremonias incluyen mensajes y rituales que subrayan la esperanza de la vida eterna y la promesa de la resurrección. Estas ocasiones no solo consuelan a los dolientes, sino que también proclaman la esperanza cristiana a quienes no conocen el Evangelio. En última instancia, la cremación es una decisión personal que debe tomarse en oración y buscando la guía del Espíritu Santo. Lo que realmente importa no es el método en sí, sino la intención de nuestro corazón. En Romanos capítulo 14, versículo 8, nos recuerda, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este recordatorio nos anima a mantener nuestra mirada en lo eterno y a confiar en que nuestras decisiones terrenales serán usadas para su gloria. La cremación, como cualquier decisión en la vida cristiana, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden glorificar a Dios. Este principio incluye no solo aspectos espirituales, sino también cómo manejamos los recursos que Dios nos ha confiado. En Génesis capítulo 2, versículo 15, se describe cómo Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Este mandato de cuidado no se limita a la creación en vida, sino que también puede extenderse a cómo manejamos los recursos en decisiones finales, como las prácticas funerarias. El impacto ambiental de las prácticas tradicionales y modernas es una consideración importante. Por ejemplo, el uso de ataúdes de madera y metal, los químicos del embalsamamiento y el consumo de terrenos en cementerios contribuyen al deterioro del medio ambiente. La cremación, aunque práctica y accesible, emite gases que afectan el medio ambiente. Estas reflexiones han impulsado el desarrollo de alternativas más sostenibles, como el entierro natural o la biocremación, que buscan reducir la huella ecológica mientras respetan la dignidad humana. Para los cristianos, estas decisiones no son meramente prácticas, también tienen un significado espiritual. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, se nos recuerda, así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos anima a evaluar cómo nuestras decisiones reflejan nuestro amor y gratitud hacia el Creador. Además de la mayordomía, está el legado espiritual que dejamos. Hay familias cristianas que han optado por decisiones que comunican esperanza y fe en la vida eterna. Una ceremonia que destaque la resurrección y la promesa de Cristo puede ser una fuente de consuelo para los dolientes y una oportunidad para proclamar el Evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo exhorta a los creyentes a no entristecerse como quienes no tienen esperanza, recordando que nuestra confianza está en Cristo y su victoria sobre la muerte. Por último, estas decisiones deben tomarse en oración y buscando la guía de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos dice,
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que incluso en las decisiones más personales y complejas, Dios es nuestro guía. La clave está en recordar que no importa el método que elijamos, lo esencial es que nuestras decisiones sean un reflejo de nuestra fe, amor por Dios y cuidado hacia los demás. Estas elecciones, cuando se hacen con un corazón dispuesto a glorificar a Dios, tienen el potencial de impactar espiritualmente a quienes nos rodean, dejando un testimonio de esperanza y confianza en la eternidad. Las decisiones relacionadas con la cremación o el entierro no solo tienen un impacto práctico o emocional, sino que también abren la puerta a profundas reflexiones espirituales. Para muchos, este es un momento de confrontar preguntas clave sobre su fe y la vida eterna. Una de estas preguntas es: ¿cómo quiero que mi vida refleje mi relación con Dios, incluso en la manera en que se manejen mis restos? Este tipo de reflexión va más allá del método escogido y apunta a la intención y el propósito detrás de cada decisión. Uno de los principios más importantes que la Biblia enseña es que Dios no está limitado por las circunstancias físicas o terrenales. En Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, Pablo declara: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este recordatorio nos asegura que nuestra esperanza en la resurrección y en la vida eterna no depende de cómo regresemos al polvo, sino de nuestra fe en Cristo. Cuando evaluamos estas decisiones desde una perspectiva espiritual, es esencial considerar cómo nuestras elecciones afectan a quienes dejamos atrás. En momentos de duelo, las familias buscan consuelo en el recuerdo del legado que una persona ha dejado. Este legado no se mide por el método funerario, sino por la manera en que la vida de esa persona reflejó el amor de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Este versículo nos inspira a vivir de manera que nuestro testimonio deje una marca imborrable en los corazones de los demás. Además, nuestras decisiones también pueden convertirse en una enseñanza para futuras generaciones. Elegir prácticas funerarias que reflejen nuestra fe y amor por Dios puede ser una forma poderosa de transmitir valores espirituales. Por ejemplo, optar por una ceremonia que enfatice la esperanza en la resurrección puede inspirar a los asistentes a considerar su propia relación con Dios. Estas elecciones, cuando se hacen conscientemente, pueden ser un testimonio vivo de nuestra fe, incluso después de nuestra partida. Un aspecto práctico y espiritual de esta reflexión es preguntarnos cómo nuestras elecciones pueden ser un acto de servicio hacia los demás. Al considerar el impacto financiero, emocional y espiritual de nuestras decisiones, demostramos amor y cuidado por quienes nos sobreviven. En Filipenses capítulo 2, versículo 4, se nos exhorta: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este principio nos invita a pensar en los demás y en cómo nuestras decisiones pueden aliviar cargas y traer paz. Finalmente, es importante recordar que Dios valora la actitud de nuestro corazón más que las circunstancias externas. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, leemos: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado nos invita a actuar con humildad, amor y justicia en todas las áreas de nuestra vida, incluidas las decisiones que rodean nuestra partida. Al reflexionar sobre estas preguntas y enseñanzas, comprendemos que la cremación o el entierro no son lo esencial. Lo más importante es cómo vivimos nuestra vida y si nuestras acciones glorifican a Dios. La verdadera enseñanza que dejamos a nuestros seres queridos no radica en el método que elegimos, sino en la forma en que demostramos nuestra fe y confianza en el Señor durante nuestra vida. Este legado espiritual es lo que permanecerá y será recordado por las generaciones que nos sigan. En resumen, la cremación no es explícitamente condenada ni aprobada en la Biblia, pero nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones desde una perspectiva de fe, amor y mayordomía cristiana. Lo importante no es el método en sí, sino el corazón con el que tomamos estas decisiones, siempre buscando glorificar a Dios y cuidar de quienes dejamos atrás. Si deseas profundizar en temas como este y aprender cómo conectar tu vida diaria con principios bíblicos, te invito a visitar el enlace en la descripción. Además, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos un tema fascinante: ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Te esperamos para continuar creciendo en la fe juntos.